Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El sistema penal acusatorio, que opera en todo el país a partir del 18 de junio de 2016, tiene como fin resolver los asuntos de rápida. ¿Cómo se pretende lograr esto? Mediante salidas alternas y formas de terminación anticipada del proceso. Es decir, si el imputado acepta su responsabilidad y se compromete a reparar el daño, el Estado disminuye la condena y así se resuelve el asunto mucho más rápido y no se satura el sistema penitenciario y la víctima recibe la reparación del daño. Hoy hablaremos de acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos a Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema del día de hoy, salidas alternas en el sistema de justicia penal acusatorio, precisamente sobre acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, está con nosotros la maestra Anaid Campos Galindo. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Derecho con enfoque penal en la Universidad Tecnológica de México. Tiene diplomados en Justicia para Adolescentes y Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Es docente certificada por la CETEC, cuenta con práctica profesional en juicios orales en la Suprema Corte de Justicia del Estado de California, Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con certificaciones en técnicas de litigio oral, interrogatorio y contrainterrogatorio, participa además en la capacitación de jueces, ministerios públicos, policías y defensores públicos en distintas instituciones, escuelas del país en materia de sistema penal acusatorio. Es litigante en materia penal en el sistema acusatorio, justicia por adolescentes, así como en la materia administrativa. Ha colaborado en diversas instituciones, entre ellas la Contraloría General del Distrito Federal y los órganos político-administrativos Benito Juárez y Azcapotzalco. En la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y el Instituto de Ciencias Penales. Actualmente desarrolla diversas dirigidas a la investigación de la ciencia procesal penal en la impartición de clases sobre el sistema penal acusatorio. Bienvenida, Danair. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto que hayas aceptado nuestra invitación aquí en este espacio y es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, estimado Daniel. Muy bien, bueno, pues como sabemos han pasado un poco más de 3 años desde la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo el país. Es muy importante que la gente sepa cómo está funcionando, por eso es que queremos preguntarte cuando se habla de salidas alternas, de formas anticipadas de resolver el conflicto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, son cosas distintas, las salidas alternas y Sí, las formas de terminación anticipada. Cuando estamos hablando de salidas alternas, esto quiere decir que evitamos etapas del proceso, pero sobre todo se evita el juicio y la sentencia. Por ejemplo, tenemos a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso. Y cuando hablamos de formas anticipadas, estamos hablando básicamente del procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado tiene como consecuencia solamente la aceleración del proceso, evita etapas procesales, pero no evita la sentencia. Es decir, al final de cuentas, cuando concluye el procedimiento abreviado, vamos a concluir con una sentencia que regularmente, bueno, tendría que ser condenatoria, con la ventaja de que como el imputado reconoce su responsabilidad en el hecho, se le reduce de manera significativa el monto de la pena. Sin embargo, no es una salida alterna, sino que es una forma de terminación anticipada, es completamente intraprocesal y tiene como consecuencia que se evita el juicio, pero no la sentencia, mientras que las salidas alternas evitan el juicio y la sentencia. y en ese sentido, ya adentrándonos más al tema que habíamos mencionado al inicio, ¿en qué consiste precisamente un acuerdo reparatorio? Bueno, un acuerdo reparatorio es un acuerdo, como el nombre lo dice, una serie de transacciones que realizan las partes involucradas en el conflicto. ¿Quiénes son las partes involucradas en el conflicto? Bueno, la víctima,
u ofendido y, por supuesto, el imputado o la persona que haya realizado o participado en el hecho delictivo por alguna forma de intervención delictiva. El acuerdo al que llegan estas partes después de una serie de pláticas regularmente o se sugiere que sean dirigidas por un facilitador de procesos que se llaman mecanismos alternativos de resolución de conflictos, puedan lograr evitar continuar con el procedimiento a cambio de que haya una reparación del daño a la víctima a través de una serie de concesiones que se hacen en ambas partes a efecto de poder concluir con el procedimiento de manera amistosa, sin necesidad de agotar el proceso o no terminar de agotar el proceso cuando ya esté iniciado. En este sentido, ¿en qué casos puede celebrarse los acuerdos reparatorios? Bueno, precisamente como es un tema delicado, es decir, no podemos llegar a negociar, ¿no? En todos los casos, cuando se comete un Claro. hecho delictivo, por supuesto, habrá delitos en los que es imposible que se lleguen a acuerdos reparatorios, ¿no? Entonces, el Estado ha señalado una serie de casos en los que puede llevarse a cabo estos acuerdos reparatorios y el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que serán aquellos que se persiguen por querella, delitos de tipo culposo y patrimoniales sin violencia sobre las personas. Esto quiere decir que, bueno, tendríamos que revisar el Código Penal del Estado de Campeche, en el cual se establecen cuáles son los delitos que se persiguen por querella. Esto es importante a lo mejor hacer la distinción para tu público que no es abogado, ¿no? A lo mejor señalar que los delitos Sí, gracias. se persiguen de dos maneras, ¿no? Pueden perseguirse de oficio, es decir, que el agente del Ministerio Público y las policías, una vez que tienen conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, tiene la obligación de iniciar con una investigación del delito, ejercer la acción penal, es decir, perseguir el delito hasta sus últimas consecuencias, a efecto de que el responsable del hecho delictivo, bueno, tenga una consecuencia jurídica como sería una sentencia condenatoria. Pero también se establecen una serie de supuestos en los que necesariamente tiene que presentarse la víctima o el ofendido, que son titulares del bien jurídico tutelado, para poder ejercer el agente del Ministerio Público esa acción penal. Es decir, el Ministerio Público necesita una querella específicamente de la víctima u ofendido para proceder a la investigación y en consecuencia ejercer su acción penal. De lo contrario, si la víctima que es titular del bien jurídico afectado no se presenta, entonces en esos casos la agente del Ministerio Público no puede continuar ejerciendo su acción penal. Entonces, hay una serie de supuestos. Regularmente se refiere a delitos de tipo patrimonial. Por ejemplo, regularmente un robo sin violencia con una cuantía baja. En ocasiones puede ser, por ejemplo, fraudes genéricos de montos no elevados. Por ejemplo, algunos tipos peculiares como amenazas, etcétera. Y la característica que tienen los delitos que se persiguen por querella es que aceptan algo que los abogados denominamos el perdón del ofendido. Es decir, si el titular del bien jurídico logra, o perdona a la persona que cometió el hecho delictivo, entonces con eso podría concluir la investigación y la acción penal del agente del Ministerio Público. Los delitos que se persiguen por oficio tienen la característica de que pueden ser denunciados por cualquier persona, por ejemplo, el vecino, una persona incluso anónima, la propia policía podrían iniciar la investigación sin necesidad de que el titular del bien jurídico tutelado presente una denuncia. Entonces, en este sentido, podríamos señalar que los delitos de denuncia, de oficio, la denuncia puede ser presentada por cualquier persona y la obligación de las policías y los fiscales es de iniciar la investigación hasta sus últimas consecuencias, mientras que los delitos perseguidos por querella única y exclusivamente el Ministerio Público puede dar seguimiento al procedimiento si la víctima o ofendido
que son titulares de bien jurídico tutelado y afectados de manera directa, efectivamente presentan la querella. También tenemos a los delitos culposos. También tendríamos que señalar que hay una diferencia en la naturaleza jurídica de las conductas delictivas. Algunas se cometen de manera dolosa y otras de manera culposa, ¿no? Es decir, básicamente tienen que ver con que el delito doloso se establece que quien comete la acción o la omisión que implica la comisión del delito, tenía muy claro que el hecho que estaba cometiendo era un delito y aún así quiso y realizó la acción. Y entonces se hace como responsable, ¿no? De las consecuencias, las quiere y las acepta, quiere las consecuencias y las acepta. Mientras que en los delitos de tipo culposo, aquí hablamos más bien de una falta de previsión de un deber de cuidado de quien actúa. Por ejemplo, cuando una persona va conduciendo con una velocidad inadecuada, no desea, ¿verdad? No planea atropellar a lo mejor a una persona o causar unos daños en un objeto, pero lo produce precisamente por la falta de observación de este deber de cuidado. Entonces, cuando los delitos se realizan de forma culposa, es posible llegar a acuerdos reparatorios. Por ejemplo, en los casos de daños materiales, por ejemplo, lesiones e incluso en el homicidio de tipo culposo, por ejemplo, en los incidentes de tránsito. También vamos a poder llevar a cabo los acuerdos reparatorios en los casos de delitos de tipo patrimonial, como por ejemplo te decía el robo o el fraude, siempre y cuando que no se hayan cometido con violencia sobre las personas contra las cuales se haya cometido el hecho delictivo. Pero también hay una serie de candados, es decir, aún cuando se traten de delitos que puedan ser de querella o que sean patrimoniales, hay una serie de limitaciones para que se puedan celebrar. Por ejemplo, la primera de ellas es que se haya celebrado anteriormente otro acuerdo reparatorio por un delito el mismo delito, ¿no? Por ejemplo, si una persona ya llegó a un acuerdo reparatorio por el delito de robo sin violencia, entonces ya no puede volver a celebrar otro acuerdo reparatorio precisamente por el mismo hecho delictivo, ¿no? Porque se hace un registro. De la misma manera, por ejemplo, sí. Los delitos de violencia familiar, ¿no? No importa cómo se llamen en cada entidad federativa, cualquier delito que tenga que ver con violencia familiar, aun cuando en muchos estados todavía se persigue por querella y acepta el perdón del ofendido, no se pueden llegar a acuerdos reparatorios. Y finalmente, ha habido recientemente una modificación. En diciembre del año 2019 hubo una modificación, no, en noviembre de 2019 hubo una modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales que estableció que no iba a ser procedente los acuerdos reparatorios cuando tienen que ver con delitos de contrabando, defraudación fiscal, y la adquisición ilícita de comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, bueno, estas son como las limitaciones a las que teníamos que tomar en cuenta y en esos casos no se puede llevar a cabo los acuerdos reparatorios. Una vez que nos has mencionado precisamente en qué casos pueden celebrarse estos acuerdos reparatorios, ¿a partir de qué momento y hasta cuándo se pueden celebrar? Bueno, los acuerdos reparatorios pueden llevarse a cabo desde el mismo momento en que se presenta la denuncia o querella, hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Es decir, antes de que empiece el juicio oral, es posible todavía pedirle al juez, por ejemplo, que suspenda el procedimiento con el objetivo de que las partes puedan acudir a un centro de justicia alternativa y celebrar un acuerdo de esta naturaleza, o en su defecto, si todavía estamos en agencia del Ministerio Público durante la investigación, en cualquier momento se puede solicitar al Ministerio Público que suspenda las investigaciones con el objetivo de celebrar un acuerdo de tipo reparatorio. ¿Qué efectos tienen estos acuerdos reparatorios precisamente en el procedimiento? Bueno, aquí habría que señalar y aclarar que hay dos tipos de acuerdos a los que se pueden llevar.
Pueden llevarse acuerdos de cumplimiento inmediato, es decir, que las partes, por ejemplo, se pongan de acuerdo para decir, bueno, tú me pegaste en el vehículo, págame la reparación, son 7,000 pesos y ahí terminamos, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, si se pagan esos 7,000 pesos, se cumple con el acuerdo. La consecuencia del cumplimiento es que se lleve a cabo la extinción de la acción penal por ese delito y ahí termina. Es decir, no habrá consecuencias jurídicas penales para la persona que haya cumplido con el acuerdo reparatorio. Pero por otro lado, si tenemos, por ejemplo, un acuerdo de cumplimiento diferido, es decir, por ejemplo, yo no tengo la suficiente cantidad de dinero para pagar, por ejemplo, 250,000 pesos en este momento, pero me puedo comprometer a pagarlos, por ejemplo, en 3 años. Con una cantidad mensual, por ejemplo, que se da depositada a una cuenta, etcétera. Entonces, en ese caso, lo que procede es que se suspende la investigación, se suspenden los términos de la prescripción para que la víctima siempre tenga la posibilidad de regresar al proceso en caso de que incumpla el imputado. Y en este caso, entonces se sigue se suspende el procedimiento, se van dando la oportunidad de que cumpla el imputado con estas condiciones. Si cumple con estas obligaciones a las que él mismo se sujeta, entonces la consecuencia será que se extingue igual la acción penal y no habrá consecuencias jurídicas para él, incluso en un delito tan grave como un homicidio de tipo culposo. Bien, nos has mencionado precisamente que este tipo de situaciones se llevan o bien ante el Ministerio Público, o en su caso en el juez de control, y hasta antes de celebrada la audiencia de juicio. Pero, ¿qué pasa con los centros de justicia alternativa? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo operan? Bueno, en estricto sentido, todos los acuerdos reparatorios, te decía, tendrían que agotar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los centros de justicia alternativa, por ejemplo, Campeche tiene uno que está adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, funcionan a través de facilitadores, ¿no? Es decir, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos establecen una serie de reglas que deben de seguirse al momento de que el agente del Ministerio Público o el juez mande las partes a este centro de justicia a efecto de que se celebre un acuerdo reparatorio. Funcionan de la siguiente manera: hay una solicitud de parte de alguna de las partes para poder llevar a cabo estos acuerdos. Una vez que se llevan esta solicitud, tiene que haber una aceptación de la otra parte. Una vez que la otra parte acepta llevar a cabo este procedimiento, entonces hay un registro, se le cita a una sesión preliminar a cada uno de los interesados para efectos de que, bueno, pues sepan hacia dónde va este procedimiento. Y una vez que se les ha explicado lo mismo y aceptan participar en los mismos, empiezan una serie de sesiones. Estas sesiones pueden ser, por ejemplo, pueden ser de 3 tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales son la mediación, la negociación y la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Bien, nos has mencionado ya lo que tiene relación precisamente con los acuerdos reparatorios, cómo funcionan los centros de justicia alternativa, pero también tenemos otra cuestión, ¿qué es la suspensión condicional del proceso? Que precisamente tiene relación con el tema que nos estás impartiendo el día de hoy. Bueno, es una variación porque aquí, a diferencia de los mecanismos alternativos en los que quienes están involucrados únicamente en este proceso son las partes únicamente, aquí es distinto. Aquí hay una situación en la que vamos a encontrar que el imputado o el agente del Ministerio Público le solicitan al juez de control que se lleve, bueno, que le permita ofrecer una reparación del daño a la víctima, que puede ser de cumplimiento inmediato o un plan de reparación a largo plazo,
y además se compromete a sujetarse a una serie de condiciones por el tiempo que el juez establezca o decida establecer, con el objetivo de que el imputado no tenga como consecuencia una sentencia, ¿no? Una sentencia condenatoria que pueda afectar, por supuesto, su tema de antecedentes penales. Entonces, básicamente esta petición la puede hacer o Ministerio Público o el imputado con el objetivo de evitar el juicio, de evitar una sentencia que se le permita reparar el daño y además se sujeta o se obliga a sujetarse a una serie de condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de que las cumpla por el tiempo que el juez establezca. Entonces, esta es la variación, mientras que en los acuerdos reparatorios únicamente interviene la voluntad del imputado y la víctima, en la suspensión condicional de procedimiento hay una decisión judicial. Es decir, el juez se vuelve garante de los derechos de la víctima y decide si acepta esta petición que le está haciendo el agente del Ministerio Público o el imputado con el objetivo de que se repare el daño, pero que además hay una consecuencia. Y es precisamente que el imputado se sujete a una serie de condiciones por el tiempo que el juez decida que debe de sujetarse. En relación a estas condiciones que nos refieres, ¿quién se encarga de que se cumplan precisamente y de vigilarlas? Bueno, ya te había señalado, el juez las establece. Me gustaría nada más establecer que las condiciones a las que puede sujetarse el imputado o que decide el juez sujetar al imputado no deben durar menos de 6 meses ni más de 3 años. Una vez que el agente del Ministerio Público o el imputado hacen su solicitud ante el juez, exponen el plan de reparación del daño y le informan cuáles son las condiciones a las que podría llegarse a sujetar, como por ejemplo, por mencionar algunas, se obliga a residir en un lugar específico, a no acercarse a alguna persona o algún lugar en específico, o por el contrario, frecuentar ciertos lugares, cumplir con la obligación alimentaria, abstenerse de consumir alcohol, drogas, portar armas, conducir vehículos, participar en programas de prevención de adicciones o, por ejemplo, aprender un oficio, buscar un trabajo, meterse a estudiar una carrera o un oficio, etcétera, con el objetivo de que haya una especie de consecuencia para el imputado, ¿no? Entonces, una vez que el juez analiza esta situación, puede señalar que procede. Si señala que procede, porque también podría decir el juez que no procede, porque no se cumplen con los derechos que él debe de resguardar a la víctima. Pero suponiendo que el juez dijera, sí, acepto esta suspensión condicional, entonces se hace un registro de esa suspensión condicional. Y ese registro, bueno, se le informa a una autoridad especializada que se llama Autoridad de Seguimiento de Medidas Cautelares en Libertad y de Condiciones de la suspensión condicional del proceso, precisamente. Entonces, una autoridad auxiliar del Poder Judicial lleva a cabo la tarea de la supervisión del cumplimiento. Es muy interesante este trabajo que hacen, regularmente se llaman UMECAS, ¿no? Y estas UMECAS lo que hacen es que tienen una serie de operadores que son supervisores precisamente de estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas autoridades? Por ejemplo, pensemos que el imputado se obliga a ir a un programa de prevención de adicciones o de control de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el supervisor? Tiene que presentarse ante la autoridad o estar en contacto con la autoridad que va a encargarse de brindar este programa al imputado para asegurarse que sí está yendo, está cumpliendo con esa condición. En caso, por ejemplo, de que no la cumpla, entonces esta autoridad está obligada a informarle al juez de control que autorizó precisamente esta suspensión para que le indique, este cuate no está cumpliendo con la suspensión. Entonces te dejo a ti, ¿no? Para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y al mismo tiempo también le informa a la fiscalía para efectos de que tengan conocimiento de que hay un incumplimiento. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Obviamente se tiene que hacer una citación al imputado ante el juez de control
con el objetivo de revisar por qué motivo está incumpliendo con estas obligaciones y de ser posible, es decir, si hay una justificación por las cuales no ha cumplido, ejemplo, está enfermo, no ha podido acudir por ciertas situaciones personales, etcétera, les podría permitir que se siga con el procedimiento, de lo contrario lo revocaría. Entonces, quien se encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones son estas autoridades especializadas encargadas de supervisar. Te decía, están dotadas de una serie de supervisores, tendría que contar, por ejemplo, con peritos, porque, por ejemplo, imagínate que una de las condiciones sea que no puede consumir alcohol y drogas. ¿Cómo garantizas que la persona no consuma alcohol y drogas? Pues tendría, por ejemplo, que presentarse el supervisor en el domicilio sin avisar y tomar la muestra, por ejemplo, de orina para identificar si la persona está consumiendo alcohol o drogas, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos de comprobación del cumplimiento de las condiciones se lleva a cabo por esta autoridad auxiliar. Y te decía, regularmente se llaman UMECAS. Correcto. Nos están haciendo una serie de preguntas en nuestra página vía inbox. Si me lo permiten, pues daremos lectura a algunas de ellas. Adelante. Para que nos ayudes a contestarlas, por favor. Gracias. Claro un que momento. Sí. Voy a... La primera pregunta que nos formulan es la siguiente. ¿Cómo funciona la justicia restaurativa? Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿sabes? Porque una cosa es la justicia restaurativa y otra la retributiva. Habría que hacer una distinción, ¿no? Una justicia retributiva lo que busca es que se pague por el delito, ¿no? Es decir, por ejemplo, el proceso mismo busca una justicia retributiva. O incluso cuando solamente agotamos la negociación, la mediación y la conciliación sin basarnos en la justicia restaurativa, pues básicamente estamos haciendo una justicia retributiva, estamos retribuyendo, ¿no? Estamos buscando que se pague. Sin embargo, la justicia restaurativa tiene una base completamente distinta. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos establece solamente una de las figuras restaurativas, que es la Junta Restaurativa, precisamente. ¿Por qué se distingue, por ejemplo, del proceso mediación y conciliación? Mientras que la mediación y la conciliación consisten básicamente en que el facilitador lo único que hace es lograr que las partes se comuniquen de manera efectiva, con respeto, eliminando cotos de poder, neutralizando el ambiente para que las partes por sí mismas puedan resolver el procedimiento, bueno, perdón, su conflicto. También es cierto que lo que produce como consecuencia es que las partes solitas decidan qué tienen que hacer, ¿no? Ayudadas de un facilitador. Pero los procedimientos de justicia restaurativa se basan precisamente en algo que conocemos como la cultura de la paz, ¿no? Que busca la restauración de la sociedad a través de tres aspectos principales. La justicia restaurativa busca lo que consideramos o llamamos 3 R's: responsabilidad, restauración y reintegración. ¿Qué implican estas fases? Lo primero es de la responsabilidad. Quiere decir que debe de lograrse que el infractor de la norma sea capaz de reconocer su responsabilidad en este hecho, pero no de una manera formal o solamente para que librarse del problema, ¿no? Sino que tiene que haber un trabajo profundo, un esquema de trabajo multidisciplinario de psicólogos, de médicos, de abogados, de sociólogos, etcétera, ¿no? Que sean capaces de lograr que después de un análisis profundo del caso, el imputado, bueno, en este caso el infractor, vamos a llamarlo infractor, efectivamente logra reconocer esa responsabilidad con profundidad, es decir, que logra llegar a tener empatía con la víctima, logra llegar a reconocer cómo es que él afectó a la víctima o a la comunidad y a la comunidad en la que él habita, de manera que él pueda hacerse responsable realmente de esa conducta, ¿no? Esto trae como consecuencia que la responsabilidad tenga dos como consecuencias materiales. Número uno, que
se disculpe con la víctima, que llegue a reconocerlo, pero además que le pida disculpas a la víctima de múltiples formas. Es decir, la justicia restaurativa puede ser por una carta, puede ser en la misma conferencia, puede ser en privado, puede ser en persona, o simple y sencillamente podría incluso pedirle perdón a las víctimas indirectas de un delito, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, también hay un compromiso de no repetición, porque como está tan consciente de los efectos nocivos que trajo su conducta, bueno, hay una afirmación de no repetición del infractor, ¿no? Esa es la primera fase que la llamamos responsabilidad. La segunda se llama restauración, es decir, también hay un papel importante para que la víctima se empodere, ya que ha sido lesionada en un bien jurídico tutelado que podría ser tan grave como podría ser, por ejemplo, una violación. Es decir, aquí estamos hablando de la justicia restaurativa en un sentido amplio que se puede dar no nada más para librarse del proceso en estos acuerdos reparatorios, sino, por ejemplo, en ejecución de sanciones penales. Dentro de los centros de reclusión se llevan a cabo este tipo de procedimientos restaurativos con el objetivo precisamente de que cuando el imputado salga, efectivamente logre reinsertarse a la sociedad. Entonces, uno de los trabajos que se realizan precisamente, no en todos lados, por supuesto, todavía estamos diría yo, muy verdes todavía en estos procedimientos, es precisamente trabajar efectivamente, ¿no?, con la restauración, de manera que la víctima se empodere, incluso pueda cuestionarle al imputado por qué llevó a cabo esa conducta contra ella, ¿no? Y que ésta le pueda decir, por ejemplo, cómo se sintió o cómo lo afectó este acto que cometió en su contra, ¿no? Y finalmente, lo más importante aquí es que no solamente participan la víctima y el imputado, sino que se manda a llamar a representantes de la sociedad civil que fueron afectados por el hecho delictivo. Por ejemplo, pensemos en un caso en el que se comete un siguiente delito. Un adolescente trae un arma en la escuela y se la encuentran, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya se vuelve un problema bastante complejo. Pero no solamente está involucrado el adolescente, ¿no? Es decir, ¿quiénes están involucrados, por ejemplo, en un caso en el que un adolescente trae un arma? Bueno, los padres de familia del muchacho, pero también los padres de familia de la comunidad, la comunidad estudiantil misma, ¿no? Los profesores, etcétera, ¿no? Entonces, hay como, el conflicto es muy complejo, ¿no? No podríamos nada más quedarnos con el tema de el chamaco llevó un arma y la culpa es de los papás, ¿no? Sino que hay un esquema de reconocimiento de responsabilidad, exactamente, de toda la comunidad que se ve afectada por el hecho delictivo. Y lo que propone la justicia restaurativa es que precisamente la sociedad, la comunidad que ha sido afectada por el hecho delictivo participe en la construcción, en vez de estar nada más señalando lo malo que se porta a alguien, ¿no? Por ejemplo, o reprochando o excluyendo de la sociedad, sino que lo que busca es lograr la reintegración de la víctima, pero también del imputado a la sociedad de una manera constructiva, de manera que si la sociedad y la comunidad afectada directamente por el hecho delictivo participan en la construcción de la solución de esta situación, porque no es un caso aislado, ¿no? Entonces podríamos lograr restaurar precisamente y lograr que el conflicto llegue a tener menos efectos nocivos. En este sentido, se generan dos cosas. Primero, un plan de reparación del imputado hacia la víctima, que puede ser económico, que puede ser simbólico, que puede ser, por ejemplo, hacer trabajos comunitarios, trabajos en favor de la víctima, etcétera, por ejemplo, hasta que la misma comunidad construya y llegue a acuerdos de, por ejemplo, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, en eso que te dije de este niño que trae un arma en la escuela, vamos a ponernos las pilas como padres de familia, como comunidad, y vamos entonces a darles pláticas de prevención de violencia, vamos a darles, a estar vigilando más a nuestros hijos, vamos a estar haciendo rondines de padres de familia, etcétera. Entonces, la justicia restaurativa es bastante compleja, ¿no? Fíjense que me gustaría leerles rápidamente cómo la define la ONU. Les voy a dar la lectura de cómo la define. Sí, adelante. Dice, aquel según un proceso de justicia restaurativa, es aquel en que la víctima, delincuente,
y cualquier otro miembro de la comunidad afectada por el delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del hecho punitivo, generalmente con la ayuda de un facilitador para el desarrollo de todo el procedimiento, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa se da en un contexto de paz, en busca de paz social y de restauración, y de que la consecuencia no sea nada más el señalamiento, el aislamiento del imputado o del responsable de la conducta, sino que por el contrario sea un procedimiento restaurador, integrador, Así es. tanto de víctimas como de imputados. Entonces, la verdad es que la justicia restaurativa es muchísimo más profunda que una mediación o una conciliación, ¿no? Y bueno, existen muchas formas de justicia restaurativa. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el Código Nacional nos habla de la Junta Restaurativa, pero también hay círculos restaurativos, conferencias familiares, reuniones restaurativas, etcétera, ¿no? Y incluso hay sentencias comunitarias, etcétera. Es decir, hay muchas formas de justicia restaurativa que ni siquiera tienen que ver con el proceso penal directamente. Es decir, podría ser que ya estemos en ejecución de sanciones penales, pero también se puede aplicar, por ejemplo, a nivel empresas, a nivel comunidad, para resolver conflictos, por ejemplo, con los vecinos y prevenir precisamente este tipo de situaciones. Es decir, no es exclusiva meramente del conflicto penal, aunque ahorita sí lo estamos enfocando en el tema completamente penal, Claro. ¿no? Gracias por la respuesta. Es un tema muy interesante, muy amplio y pues ojalá en un futuro puedas ayudarnos a exponer más a fondo este tema. Siguiente pregunta que nos dejaron es la siguiente. ¿Se pueden efectuar dos o más acuerdos reparatorios en distintos procedimientos al mismo tiempo? Bueno, sí, si no se trata del mismo hecho delictivo. Es decir, ¿te acuerdas que cuando hablábamos hace ratito de los acuerdos Así es. reparatorios decíamos, bueno, proceden por delitos de querella, culposos patrimoniales, ya les dije que no proceden en ciertas circunstancias, pero uno de los candados que se pone es que se haya celebrado anteriormente otros acuerdos reparatorios por el mismo delito. Entonces, por ejemplo, si son 3 procedimientos de robo, pues no procedería, ¿no? Procederían uno y en los otros ya hay un candado, ¿no? Pero sí podría proceder si son son diferentes delitos o de diferentes naturalezas, sí podría proceder, por supuesto. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué es el cumplimiento diferido de un acuerdo reparatorio? Que es lo que Bueno, nos mencionabas hace un momento. claro. Me refiero, por ejemplo, a lo siguiente. Les pongo el ejemplo. Una persona desafortunadamente atropella a otra, ¿no? Y eh, obviamente tiene que cubrir una serie de gastos médicos, el tema de la indemnización porque a lo mejor esta persona dejó de trabajar, a lo mejor un tema laboral, etcétera, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, que después de las negociaciones, después de auxiliarse de a lo mejor de peritos, de personas que pueden ser capaces de establecer cuál sería la indemnización adecuada, coinciden en que debe de pagarse 300,000 pesos a la víctima. Pero la persona que está en calidad de imputada por haber sido quien atropelló a la persona, le dice, sabes que no tengo esa cantidad, pero sí la quiero pagar, sí te la voy a pagar, nada más que no la puedo pagar de inmediato. Te puedo dar, por ejemplo, ahorita 50,000 pesos y el resto te lo puedo ir pagando en mensualidades de tanto hasta que se cumpla el pago total de esta reparación, ¿no? Entonces, el cumplimiento diferido consiste precisamente en que no se cubre el monto de la reparación del daño en el momento mismo de la firma del acuerdo reparatorio, ¿no? Sino que se va a cumplir de manera, por eso se llama diferidos, ¿no? Diferida, de manera que Claro, de manera... hasta que se cumpla, se termine de cumplir esa obligación a la que voluntariamente se sujetó, hasta ese momento surte sus efectos el acuerdo reparatorio, que consiste en que se extinga la acción penal y se libre, por supuesto, de enfrentar un proceso penal y de sus consecuencias. Muy bien, gracias por la respuesta. Tenemos 3 preguntas más, no sé cómo andas de tiempo, si podemos Adelante, mencionarlas para... adelante, sin problema. Ok, gracias.
Una vez iniciado el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, ¿es posible modificarlo o revocarlo? Sí, sí. Mira, por ejemplo, vamos a señalar un par de cuestiones en las que podría llegar a suceder esta situación. Por ejemplo, las partes son a veces, porque hay de pronto mala información o malas prácticas en las agencias del Ministerio Público, como que obligan de pronto, ¿no?, a las partes a llegar a un acuerdo reparatorio. El facilitador, si no está bien capacitado, de pronto tiene una serie de una parcialidad, ¿no? Y entonces como que casi obligan al imputado a llegar al acuerdo reparatorio. Entonces, lo firma de alguna manera presionado por el temor de enfrentar un proceso penal, de ir a la cárcel, etcétera, porque obviamente, imagínense en esta situación, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, el Claro, imputado a veces firma a fuerza, o la víctima le están como convenciendo de, mira, ya firma, porque si no vas a tener que venir al procedimiento, porque si no va a ser muy largo, entonces te conviene de una vez librarte de este problema, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, firman el acuerdo reparatorio, pasa por la supervisión del Centro de Justicia, pasa con el Ministerio Público, con el juez de control y se aprueba, ¿no? Bueno, en estos casos, por ejemplo, el mismo Código Nacional nos establece que dentro de los 5 días siguientes a la aprobación del acuerdo reparatorio se puede acudir con el juez de control y decirle, ¿sabes qué? Siempre no quiero llegar al acuerdo reparatorio porque no estoy de acuerdo, porque me obligaron, porque lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Entonces, esto podría pasar. También podría ser que al momento de que el Ministerio Público o el juez, ya que está establecido el acuerdo reparatorio, lo revisan, el juez y el Ministerio Público tienen obligación de revisar dos cosas. Número uno, que las condiciones a las que se obligan las partes no sean desproporcionales al caso, ¿no? Que no se pasen, ¿no? Porque de pronto podría ser que se que abuse las del pueda imputado cumplir, ¿no? o de la, ajá, y de la víctima, o que se estén abusando, ¿no? De las partes, es decir, de, oye, te Claro, pasaste víctima o te pasaste imputado, es desproporcional, no lo puedo aprobar. Y la segunda es que se tiene que asegurar que no haya un vicio del consentimiento, que no hayan sido presionados, que no se hayan sentido obligados a cumplir con el acuerdo bueno, a firmar el acuerdo reparatorio. Y en ese caso podría ser que el Ministerio Público no lo apruebe y no se lleve a cabo. Pero también podría darse que ya estando en el ejercicio del cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los acuerdos diferidos. En algún momento se supone que la autoridad, los centros de justicia alternativa tienen la obligación de tener un personal de revisión y supervisión de cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Y entonces, en estricto sentido, así es. tendrían que verificar si esto no ocurre en la práctica, desafortunadamente, ¿no? Pero tendría que ocurrir. Tendrían que darse cuenta cuando no se está cumpliendo con el acuerdo reparatorio. Regularmente la manera en que se dan cuenta que no están cumpliendo con el acuerdo reparatorio es porque la víctima dice, oye, no me he depositado 3 veces, ¿no? 3 meses, ya no está cumpliendo con el acuerdo. O se comprometió a no molestarme y tiene todos los días, me está llamando, bla, 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 ¿no? Entonces viene con el agente del Ministerio Público o va con el juez y le dice, ¿sabes qué? Este cuate no está cumpliendo con el acuerdo reparatorio. Entonces, en ese momento, lo que ocurre es que el juez o el Ministerio Público revisan esta situación, pueden revocar el acuerdo reparatorio como si no hubiese existido y continuar con el procedimiento, ya sea en la investigación o en el proceso ya iniciado ante el juez, ¿no? Y seguirla hasta las últimas consecuencias del procedimiento por el incumplimiento precisamente del imputado respecto de las obligaciones a las que sea obligado, ¿no? Entonces, esto sería los supuestos en los que podría darse la pregunta, ¿no? Entonces, como recomendación, quienes celebren esos tipos de acuerdos, cúmplanlos para evitar precisamente esta Exacto, revocación, ¿no? Que nos comentas. exacto, exactamente. No hay más. Ok. Nos preguntan directamente aquí en el chat, Raimundo García. Primero dice, un saludo para la maestra Naid Campos. Y Hola, la Ray. pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una mediación y una conciliación? Muy buena pregunta. Verán, en ambos casos, la mediación y la conciliación son mecanismos que tienen como objeto que las partes puedan comunicarse a través de un tercero no involucrado en el conflicto y que no participa de ninguna manera más que básicamente siendo un intérprete de lo que el otro dice, ¿no? La principal función de un mediador es lograr que las partes se comuniquen entre sí de manera efectiva.
que se eliminen cotos de poder, que neutralice el ambiente a través de una serie de reglas que el mismo mediador establece desde el principio de las sesiones. Por ejemplo, le dicen, tú te llamas Marta y tú te llamas Juan, ¿no? No es el señor, la señora, o este mugroso o esta Nada, mugrosa, ¿no? sin Exacto, títulos, sin títulos, ¿no? exactamente, ¿no? Es el respeto, o sea, que se manejen con respeto. De pronto ocurre, seguramente te ha pasado, que hay personas que hablan diferente que tú, ¿no? Entonces, no entiendes Así de es. pronto mucho lo que se dice. También tiene que ver, por ejemplo, imagínate que tienen a Daniel, ¿no? Negociando con una persona que apenas sabe leer y escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, comunicarse es muy difícil. Entonces, el trabajo del facilitador es precisamente lograr que ambas partes se comuniquen efectivamente y que no se malinterpreten las cosas que se están planteando, de manera que las partes logren evitar mezclar emociones, sentimientos y posturas para que verdaderamente se concentren en sus intereses en el caso. Y esa parte es bastante complicada porque el facilitador debe tener técnicas adecuadas, como por ejemplo escucha activa, parafraseo, etcétera, que logren efectivamente esta comunicación. Entonces, básicamente el mediador lo único que hace, por eso se llama mediador, es lograr que se comuniquen entre ellos aplicando ciertas técnicas y que esa comunicación permita que construyan un acuerdo. Esa es básicamente la función del mediador, mientras que el conciliador, además de tenerle exactamente las mismas funciones, tiene las facultades legales para proponer a las partes posibles soluciones al conflicto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mediador no puede de ninguna manera sugerirle a las partes cómo resolver el conflicto. Sin embargo, el mediador, digo, el conciliador sí puede decirle a las partes, por ejemplo, miren, ¿por qué no? Miren, una posible solución sería que tú hicieras tal cosa y tú tal cosa. ¿Qué les parece si acuerdan tal cosa? ¿No les gusta? Bueno, a ver, tenemos otra propuesta. Entonces, el mediador no puede intervenir en la resolución de conflicto de ninguna manera, mientras que el conciliador tiene facultades legales para poder proponer posibles soluciones a las partes sin que de ninguna manera las imponga. Es decir, las propone, las sugiere y las partes deciden si las toman o no, aunque lo adecuado, aún en un proceso de conciliación, es que las mismas partes sean las que resuelvan el conflicto por sí mismas y lleguen a los acuerdos correspondientes, pero te decía el conciliador, la conciliación, la característica que tiene es que el facilitador puede llegar a proponer, a sugerir posibles soluciones construidas, por supuesto, a través de haber escuchado la narrativa de las partes, sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? De Saludos, acuerdo, Ray. gracias por la respuesta. También nos hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué el procedimiento abreviado puede únicamente ser solicitado por el Ministerio Público? ¿Esto es inconstitucional? Bueno, a mí me parece que hay una razón lógica en que sea el fiscal el que solicite el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque recordemos que el fiscal es el titular de la acción penal y además tiene la carga de la prueba en el procedimiento. Es decir, el fiscal decide si acusa o no acusa y adicionalmente, por supuesto, tiene la responsabilidad de hacer una investigación exhaustiva para lograr en su momento que en el juicio oral pueda probar su acusación, ¿no? Con un nivel epistemológico bastante severo en el que el juez para poder condenar a un imputado debe superar, entre muchas cosas, la duda razonable y la presunción de inocencia. Entonces, si se dan cuenta, la gente del Ministerio Público tiene una tarea bastante compleja para poder demostrar las afirmaciones que realiza en una acusación. Ahora, el procedimiento abreviado exige que el Ministerio Público acuse al imputado y adicionalmente se obliga también a probar esa acusación. Ahora, por ejemplo, a veces los Claro. imputados desean que se lleve a cabo este procedimiento abreviado desde la vinculación a proceso, ¿no? Por ejemplo, porque pues es más rápido, etcétera. ¿Y qué pasa si el fiscal aún no está preparado para poder sustentar, ¿no? Entonces, una de las condiciones que se establecen precisamente para la procedencia del abreviado
es que haya elementos probatorios suficientes para sustentar la imputación que hace el agente del Ministerio Público. Y esto trae como consecuencia que quien está verdaderamente como responsable de estas circunstancias, pues es el agente del Ministerio Público. A mí me parece que hay una lógica bastante sustentable en este sentido de por qué es el agente del Ministerio Público el que debería decidir si acusa o no y si se avienta el abreviado o no por tener elementos suficientes. Ahora, Claro. no siempre están en las mismas circunstancias. Por ejemplo, pensemos que ya se cerró la investigación complementaria y el agente del Ministerio Público ya presentó su escrito de acusación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sí difiero y me parece muy lógica la pregunta del compañero cuando dice, ¿no sería inconstitucional? ¿No? A lo mejor habría que analizar este caso porque, por ejemplo, si el Ministerio Público ya acusó y ya realizó todas las diligencias de investigación, porque ya cerró la investigación complementaria y en verdad ya no puede hacer absolutamente nada, yo tendría mis reservas para decir, bueno, entonces ahora sí, ¿por qué no? El imputado podría pedir válidamente que se lleve un procedimiento abreviado a efecto de no enfrentar el juicio, de llegar a básicamente es un acuerdo, le decimos que es una justicia acordada, ¿no? Una justicia, Así es. sí, ¿no? O sea, ya establecida, porque hay un acuerdo entre el fiscal y el defensor y se ponen de acuerdo en cuánto será la reducción y todo y demás, ¿no? Y dicen en algunos casos que hasta se ponen de acuerdo de a cómo les toca, ¿no? Pero, Ok. no, sí es desafortunado, ¿no? No lo podemos negar tampoco. Pero ahí sí, por ejemplo, me parece que debería haber la oportunidad de que el diputado la solicitara, porque ya está establecida la acusación, ya el Ministerio Público terminó de desahogar todas sus diligencias de investigación y la concluyó y ya está anunció sus medios de prueba, ¿no? Entonces, en ese caso, me parece que ahí sí, en ese punto, sí debería de permitirse al acusado poder solicitar el abreviado, ¿no? Ahí sí me parece que debería haber una especie de condiciones que permitieran al imputado llevarlo a cabo. Antes de esto, creo que sí es decisión totalmente del fiscal, porque él tiene la carga de la prueba Claro. y es el titular de la acción penal y él decide si acusa o no acusa, ¿no? Entonces, creo que antes de que se cierre la investigación complementaria y se presente la acusación, sí debería ser totalmente autónoma la decisión del fiscal, pero después de esta creo que sí debería haber la posibilidad de que el imputado, perdón, en este caso acusado, sí pudiera llegar a solicitar por su cuenta el abreviado, por así convenirle, ¿no? Pero bueno, Gracias por esa la... es mi opinión personal. Gracias. Tenemos una última pregunta que nos la hacen Adelante. directamente aquí en el chat y es la siguiente. ¿Podría plantearse una salida alterna después de concluida la etapa intermedia? Mire, aquí hay una situación muy interesante porque hubo al artículo 17 constitucional se reformó con la reforma penal el 18 de junio de 2008, ¿no? Y se estableció en el artículo 17 constitucional la posibilidad de llegar a utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en materia penal por primera vez, ¿no? Existían ya, por supuesto, en otras materias, pero no en materia penal, porque parecía que era como mal visto, ¿no? Pero bueno, ahora que ya estamos más habituados. Resulta que el 15 de septiembre del año 2012, no, 17, perdón, en el año 2017, en septiembre de 2017, se hizo una modificación al artículo 17 constitucional. Esta modificación establece que debe darse prioridad a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos por sobre las formalidades mismas del proceso. Entonces, vamos a encontrar casos en los que se llegan a pedir ya en la audiencia de juicio, al inicio de la audiencia de juicio, que mejor no se lleve a cabo y se lleguen a acuerdos reparatorios o una suspensión condicional o una abreviada, ¿no? Es posible, sí es posible, porque algunos jueces, bajo el criterio de señalar que el artículo 17 constitucional fue reformado y señaló que hay que darle prioridad a las salidas alternas, en este caso los mecanismos alternativos, por sobre las formalidades propias del procedimiento, han llegado a determinar al inicio de la audiencia de juicio
la suspensión de la misma para que lleguen a acuerdos reparatorios, para que se vayan a la suspensión condicional del procedimiento o para que se vayan al abreviado. Entonces, en la ley no lo vamos a encontrar, el Código Nacional no lo establece así, el Código Nacional es muy claro que dice hasta que básicamente todas estas salidas alternas, incluso el abreviado, se tienen que decidir antes del auto de apertura a juicio. Sin embargo, es posible que bajo este criterio, por la modificación constitucional, algunos jueces sí están admitiendo que al principio de la audiencia de juicio todavía se lleven a cabo estos mecanismos y salidas alternas o incluso este mecanismo de aceleración. Entonces, ¿es viable? Sí es posible. Gracias por la respuesta. Anaid, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría señalar en esta participación que has tenido con nosotros? Bueno, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos particularmente deben ser llevados de manera más técnica, ¿no? Es decir, la suspensión condicional del proceso tiene la ventaja de que hay un control judicial muy importante y el juez se vuelve un garante de los derechos de la víctima. Lo mismo pasa con el abreviado, ¿no? El abreviado es una decisión bastante consciente que se toma por parte también del juez y hay una serie de requisitos legales muy claros en los que se deben de llevar a cabo o no. Pero fíjate que los acuerdos reparatorios a mí me consterna un poco porque me he encontrado con fiscalías, por ejemplo, que no tienen facilitador y las partes mismas o solitas llegan a una negociación. No es ni mediación, ni conciliación, ni junta restaurativa, es negociación tal cual, Solo el espacio, ¿no? negociación bruta, exactamente, y así de, a ustedes pónganse de acuerdo y ahí mueren, ¿no? Y entonces te terminan dando 3 pesos y se despiden. Y me Y hablan, ¿no? Cuando obviamente, ya esté. exactamente, y no hay realmente un proceso de restauración, que es lo que buscan precisamente los mecanismos. No resuelve el conflicto, en realidad. Lo único que pasa es que lo que quieren las partes con este fastidio de tener que pasar por estas instituciones, deciden ya librarse del problema y aceptan 3 pesos y adiós, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que los acuerdos reparatorios así no debían ser aceptados. Porque entonces no se están cumpliendo con las cuestiones de proporcionalidad y la voluntariedad, etcétera, ¿no? Sino que básicamente hay un acuerdo muy ad hoc para alguien y pues sale librado y pues adiós, ¿no? Y a veces se abusa, por supuesto, de las víctimas o de los imputados y a mí me parece que esto no debiera ocurrir. Sin embargo, bueno, ocurre todos los días en la práctica que llegan a acuerdos con negociación sin facilitador, ¿no? Entonces, creo que una de las debilidades que tenemos que tener ahí es esta. Otra, los facilitadores de pronto tampoco están muy capacitados, ¿no? O sea, no tienen las habilidades necesarias para llegar verdaderamente a conducir un proceso con efectos restaurativos, ¿no? Sino que de pronto en las agencias, sobre todo, tienen asignado, por ejemplo, un facilitador que hace las veces de todo, ¿no? Es tanto mediador, conciliador y experto en procesos restaurativos que realmente no aplican, y entonces hay muchas deficiencias en la aplicación técnica de estos mecanismos y básicamente resulta lo mismo que las negociaciones, ¿no? Entonces creo que lo adecuado sí sería que siguiéramos, que verdaderamente estos acuerdos agotaran los centros de justicia alternativa con facilitadores certificados, que se agoten la mediación, la conciliación o las juntas restaurativas, dependiendo de cada caso en particular, y que el acuerdo reparatorio tenga las condiciones adecuadas para que sí verdaderamente se pueda cumplir. Es decir, si verdaderamente se logra hacer uso de la justicia restaurativa, podremos lograr también que el acuerdo reparatorio sí se cumpla, porque entonces habrá un verdadero efecto positivo, tanto en el imputado como en la víctima, de manera que incluso si estos se ven en la calle puedan llegar incluso a ser corteses y por lo menos saludarse, ¿no? Y no quererse agarrar a golpes, ¿no? Entonces, Claro. exacto, no hay ese efecto restaurativo, no se está dando el efecto restaurativo que se plantea al usar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y básicamente es más bien se está utilizando como un mecanismo de descongestión del sistema. Y creo que ese es el punto de reflexión que me gustaría dejar a ustedes, a los operadores del sistema, porque de lo contrario, entonces les insisto, solamente estamos utilizándolo como mecanismos de descongestión y no propiamente como justicia restaurativa, que es la base incluso de la mediación y de la conciliación.
Es decir, ya la intervención de un facilitador como un mediador y un conciliador que puede neutralizar, que puede lograr que las partes identifiquen sus intereses, sus posturas, que eliminen estos cotos de poder, que logren distinguir sus emociones, sus sentimientos de sus verdaderos intereses, ya tiene un efecto restaurador. Entonces, de lo contrario, entonces están llevando a cabo acuerdos reparatorios que lo único que buscan es como librar a las personas del problema y punto, ¿no? Entonces, entre más rápido Y acabemos, ya. mejor. Exactamente. Entonces, creo que más bien el punto o la conclusión a la que yo podría llegar es a la recomendación de que efectivamente sí se celebren adecuadamente los acuerdos reparatorios y que se tenga este efecto. Y que el agente Ministerio Público y los jueces no acepten un acuerdo reparatorio que se haya llevado a cabo sin la intervención de un facilitador certificado que efectivamente haya conducido adecuadamente el acuerdo, ¿no? Bueno, esa sería mi conclusión. Muy bien, bueno, no me queda más que darte las gracias a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, por haber participado en este foro donde el objetivo es compartir los conocimientos y experiencias adquiridas. Muchas gracias, Daniel. Fue un gusto participar con ustedes y bueno, pues este, gracias a tu auditorio y bueno, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias, esperemos tenerte en otro más de nuestros espacios y de nueva cuenta reiterarte las gracias por tu participación. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches.